¿Sabemos cómo se producen los alimentos que consumimos diariamente? La agroecología es una propuesta que nace en los 80 como respuesta a los estragos provocados por la agricultura industrial, que se centraba en monocultivos y uso intensivo de agrotóxicos. 10.000 años atrás nacía la agricultura, una práctica que surge de los saberes de los pueblos que comenzaron a domesticar las semillas y seleccionar las mejores variedades de sus cultivos. Por eso, no podemos hablar de agroecología sin pensar en la historia de la agricultura. Hoy en día, el concepto de agroecología está en disputa. Desde las organizaciones, proponemos una agroecología de base campesina que tiene como eje principal la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, pensando no solo en tener alimentos sin agrotóxicos, sino también en toda la cadena de producción que los lleva a nuestra mesa. Por otro lado, algunas corporaciones se están apropiando de la palabra agroecología, planteando eliminar el uso de agrotóxicos, pero sin cuestionar el sistema agrícola dominante. Aparentan ser más amigables con el medio ambiente, pero siguen viendo a la agricultura como un negocio y no como una forma de alimentar a los pueblos. Entonces, queremos alimentos sin agrotóxicos, pero ¿qué pasa con la concentración de la tierra, con la expulsión del campesinado, con la destrucción de los bosques, con el monopolio de la comercialización? Los modos de producir alimentos importan y por eso nos preguntamos ¿qué agroecología necesitamos? No tenemos recetas, porque la agroecología se construye en el territorio, pero tenemos propuestas comunes. Reforma agraria integral. Hoy en día, los productores de alimentos gastan fortunas en el alquiler de tierras o viven con el riesgo permanente de desalojo. Necesitamos acceso a la tierra para asegurar una vida plena y digna en el campo para todos. Recuperar y proteger las semillas nativas y criollas. Los productores se ven obligados a comprar semillas a precio dólar. Necesitamos proteger a las semillas y los saberes que son la base de la agricultura y resistir contra los continuos intentos de privatizarlas. Despatriarcalizar nuestras organizaciones y prácticas. Las mujeres en el campo sufren violencias, doble carga de tareas y la invisibilización constante de su trabajo. Es importante garantizar igualdad de derechos para las mujeres y diversidades sexuales, habilitando espacios de representación en nuestras organizaciones. Mercados locales de comercialización. Con tantos intermediarios, los pequeños productores terminan ganando monedas por su producción. Es necesario crear estrategias de comercialización populares que permitan un vínculo directo con los consumidores. Queremos una agroecología para alimentar a los pueblos, con un verdadero protagonismo de las organizaciones campesinas y de productores familiares. La soberanía alimentaria solo será posible cuando avancemos en esta dirección.